Señor, gracias te damos porque tu bondad, porque tu misericordia es grande para con nosotros. Siempre es palpable en nuestras vidas, siempre es notoria también en todo momento. Por ello, aquí estamos reunidos en tu nombre, bajo tu dirección, bajo tu propósito y bajo tu voluntad, sabiendo que tú tienes el control de absolutamente todas las cosas. Tú estás por encima de todo. Por ello, en humildad nos acercamos delante de ti, rogando ser dirigidos a través de tus palabras. Pedimos porque nuestros oídos sean abiertos para poner en práctica, para poner en obra tu consejo, Señor, y que de la misma forma este consejo pueda ser luz para todo aquel que está en tinieblas. Ayúdanos a establecer tu reino en todo tiempo y en todo momento, a anunciar tus maravillas, a anunciar tus promesas. Y que por supuesto, Señor, con claridad podamos hablar al mundo sobre la grandeza de tu nombre y la perpetuidad de tu reino, Señor. Así que en esta hora estamos en tus manos, rogando ser enseñados por ti y sobre todo que al salir de este lugar podamos ser distintos, glorificando tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Como bien lo sabes, estamos situados en el Evangelio de Lucas. Hemos tenido ya a lo largo de algunas semanas, algunos miércoles, enseñanzas puntuales sobre Lucas, el Evangelio que Lucas lleva a cabo a través de una compilación muy detallada, muy estudiada, llena de investigación, llena de detalles que en otras aportaciones de los evangelios no encontramos, y que se complementa y que es de gran bendición para cada uno de nosotros, porque nos hace ver que esta historia no solo es una historia contada, sino al contrario, tiene un sustento, tiene un piso firme en el cual nuestra fe también puede apoyarse. Por ello, en el estudio de Lucas, como recordarás, estuvimos ya teniendo Lucas 5 el miércoles anterior, y dentro de la enseñanza de Lucas 5 vemos a Jesús haciendo múltiples sanidades, vemos el propósito de cada una de esas sanidades, la maravilla de lo que Él va efectuando, y todo esto lo va llevando a cabo con sus seguidores. Ya van más añadiéndose más y más seguidores a Jesús, atendiendo sus enseñanzas. Es evidente totalmente el ministerio de nuestro Señor Jesús, y esto va siendo controversial en el contexto histórico que se vive. Estamos viendo los religiosos, los líderes judíos, los estamos viendo ser desafiados a través de la conducta de Jesús, a través de las enseñanzas de Jesús, y todo esto que va en contra de la perspectiva o de esa idea que tenían sobre el Mesías, sobre Israel, empieza a hacer mucho ruido en este contexto. Y pasamos a Lucas 6, y es ahí donde empezamos a ver esta parte de fricciones o controversias a las cuales Lucas nos describe que se enfrenta nuestro Señor Jesús y sus seguidores. En Lucas 6, a partir del versículo 1, vamos a leer el versículo 1, dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Dice que los discípulos están alimentándose de los sembradíos, mientras ellos están retirando las espigas del trigo, mientras están ahí desfundándolas con sus manos para comerlas. Entonces se acercan estos líderes, los increpan, les preguntan o les cuestionan el porqué de la violación a la ley al estar comiendo de los campos. Y por supuesto, ellos no estaban quebrantando la ley de Moisés. Esta permitía arrancar el grano con la mano. Lo vimos
cuando estábamos con la maravillosa historia que cuenta la Biblia. En Deuteronomio estaba acotada esa parte de lo que podían realizar, y ahora si lo hubieran estado haciendo con una hoz o hubieran estado trabajando el campo en ese sentido, o se tomaría como que estarían cosechando, habría una violación a la ley. Pero los fariseos, aquí es el primer conflicto. Vemos los fariseos, vemos estos líderes judíos, ellos tenían su propia interpretación. Y para ellos lo que estaba ocurriendo era el que estaba siendo quebrantada la ley. Y estaban siendo tan severos en increpar en esto a Jesús, puesto que Jesús públicamente estaba hablando ya de las acciones de Dios llevadas en la tierra. Y vaya, nuestro Señor Jesús no insiste o no entra en un conflicto acalorado con ellos, ni siquiera discute al respecto. Él se niega a discutir el asunto, sino que responde y cita un incidente que se da en la vida de David, donde definitivamente sí se había quebrantado la ley de Moisés, pero esto había estado justificado. Por eso Jesús, en respuesta a lo que los fariseos le contestan, él responde con esto que hace David, que entra al santuario, que toma los panes de la proposición, que era algo que no podía realizarse, y lo hace solo era algo que permitido a los sacerdotes. Él lo hace, se alimentan, y Jesús, citando esto, les hace ver que implícitamente que no se ha quebrantado la ley, sino al contrario. Él está destacando dos principios a través de contestarles de esta forma a los fariseos, a estos líderes judíos. Les habla primeramente de la necesidad humana como lo más importante sobre todo ritual religioso. Él está minimizando el ritual religioso, la interpretación falsa que tendrían aquí los líderes religiosos, y por el contrario les está diciendo que la necesidad humana es más importante. Ahora también Jesús está haciendo una declaración allí como Dios mismo, y es por cuanto termina diciendo, lo podrás notar en el versículo 5, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús les está diciendo, ni siquiera el dueño del día del reposo se ha molestado por la acción. O sea, les está diciendo: yo estoy conforme con la acción que están teniendo mis discípulos, soy el Señor, el dueño del día de reposo, y por tanto pues ni siquiera ustedes tendrían que estar enojados. Ahora, si nos damos cuenta, en este mismo orden de ideas, dentro de lo que nos va describiendo Lucas, ahora nos narra sobre cómo el Señor del sábado, o sea Jesús, así como ha terminado en el verso 5 señalándose como el Hijo del Hombre, el dueño del sábado, ahora procede a hacer un milagro, pero en día sábado. Por eso te decía que Lucas empieza a ser muy puntual en cómo se están dando estas sanidades, en cómo se están realizando, y el conflicto que está teniendo nuestro Señor Jesús, sus seguidores, frente a cada uno de estos líderes, frente a la voz que se va corriendo respecto al ministerio de nuestro Señor, el origen de esas sanidades, la manera en la que están sucediendo. Y fíjate, más adelante, ahora en el versículo 6, nuevamente nos señala Lucas: aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Otra vez vemos a los líderes religiosos, probablemente estos escribas y fariseos tenían a este hombre preparado en ese lugar con ese motivo, sabiendo que evidentemente Jesús le sanaría. Y si te das cuenta, ellos con sus acciones, con esta acción misma de tener a este hombre, ellos están reconociendo que el poder de Dios está sobre nuestro Señor Jesús, pero están buscando condenarlo o atraparlo o increparlo en algo muy absurdo, que es
encontrar la violación a la ley sobre lo que está haciendo en ese momento. Y es algo que incluso tú y yo podríamos estar haciendo en nuestras vidas en muchas ocasiones, poniendo quizá rituales que creamos cada uno de nosotros sobre qué hacer y qué no hacer, que en muchas ocasiones tienen o no tienen un sustento bíblico, y ponemos una distancia mayor entre quien está necesitado y sobreponemos nuestras liturgias. Pero aquí nuestro Señor Jesús está entrando a la sinagoga, no ha perdido incluso esa parte de recurrir a la enseñanza, algo que tenía que ser parte de los judíos, aunque Jesús podría tener claros motivos para apartarse de las sinagogas, pero lo vemos entrando y realizando este acto, esta sanidad. En este mismo acto que ve al hombre con la mano seca, él le da la orden, estírala, y le da una enseñanza a cada uno de los que están ahí presentes. Jesús estaba destacando que no había un mal día en el cual no se pudiera hacer algo bueno. Y esto entraba en conflicto con las autoridades religiosas, con quienes estaban al frente, porque no podían concebir, porque habían puesto por encima la liturgia sobre el bien de las personas, algo que atentaba totalmente a la voluntad de Dios y al propósito de Dios sobre la vida de cada una de las personas. Ellos estaban estableciendo algo más alto que la intención de Dios por velar por el hombre, por el amor al prójimo y por el establecer el reino de Dios, y que éste se viera y que los hombres le conocieran. Ahora, si vamos más adelante, nos vemos ahora Lucas, que al enseñarnos esto que está sucediendo, estas sanidades que se han dado, este conflicto que se ha dado con los líderes, vemos ahora que nos dirige a enseñarnos la manera en la cual Jesús acota de todos los seguidores, selecciona a 12. Cómo acota ese número, esas 12 discípulos. Y precisamente en el versículo 12, ahí Lucas dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, observamos que Jesús oró toda la noche a Dios. No oró un momento, no oró 3 minutos, no describe como toda la noche a Dios. ¿Por qué? Iba a elegir 12 hombres que serían sus apóstoles. Pasó toda la noche en oración antes de hacer su elección. Ahora, uno de los apóstoles, acuérdate, resultó ser traidor. El otro de los apóstoles lo negaría después de tener ahí un conflicto de seguridad, de temor, le negaría, más tarde se arrepentiría. Y sin embargo observamos que estos hombres de Dios, y no solo estos hombres de Dios, sino todo lo que nos va mostrando las Escrituras, es que hay una elección de Dios por ellos. Por supuesto que hay muchísimos candidatos, pero consideremos o recordemos lo que Juan 15:16 nos decía, nos enseñaba en palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y esto es algo que en lo particular nos puede dar muchísima confianza. El acto de elección de Dios por tu vida no es un error, no es un azar. Interviene tu voluntad, interviene tu decisión, pero el acto de amor tan precioso de Dios eligiéndote. Puedes saberte en este lugar, la iglesia puede saberse en cada uno de estos asientos como elegido por Dios. Y esa elección no es de una forma deliberada, sino es en una intención de completo amor por el hombre. Aquí Jesús va y se va en un acto de intimidad, siendo Dios, Él pudiendo establecerlo de la forma en la que fuera, pero siendo completamente hombre, va y nos enseña la manera de realizar esta elección.
Un hombre buscando toda la noche la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, y confiando en el poder del Espíritu Santo para lo que vendría. Esta enseñanza que Lucas nos muestra y en la cual es detallado al decir fue toda la noche a orar, nos está diciendo que lo hace de una forma importante. No nos dice solamente y Jesús se apartó, oró y regresó y seleccionó a los 12 discípulos, sino toda la noche. ¿Cómo tú y yo es que tomamos decisiones en la vida? Hoy prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor busca retirarnos tiempo o demanda de nosotros tiempo. Todo quiere atención. Date cuenta, desde el momento en el que tú abres tus ojos en la mañana, suena la alarma, lo primero que quiere la alarma es tu atención, apágame, y de ahí vienen toda la bola de pensamientos de lo que vas a hacer, a dónde te vas a dirigir, y en absoluto hay un momento en el cual tú digas, espera, necesito orar. Eso no viene. Habitualmente muchos de nosotros dicen, bueno, pues algunas veces si me da tiempo en la mañana puedo orar, pero si no, en la noche es el momento perfecto, porque tú y yo decimos, bueno, ya es cuando hay tiempo. Ya es cuando ya dejé todo resuelto y entonces ahora sí. Pero la realidad es que nuestras vidas están rendidas a elegir muchísimas cosas, a decidir frente a muchas circunstancias. Y por tanto la fórmula o la ecuación de aquí, el éxito de esto que nos está mostrando Jesús, es rendirnos en oración. ¿Cuándo fue la última vez que te rendiste en oración toda la noche? No 2, 3 horas, no, toda la noche. ¿Cuándo ha sido el día que a lo mejor te encuentres por acá y te diga, ¿por qué tienes esas ojeras tan grandes? Y digas, me pasé toda la noche orando, no he dormido. La mayoría de las veces que nos ha pasado esto decimos, pues es que me tomé un café bien cargado, no, puro insomnio. Le estuve dando ahí vueltas a la tele y no hallaba qué hacer. Me fui de fiesta, hubo una celebración, una boda, etcétera. Pero la forma en la cual Jesús nos está enseñando como hombre el recurrir a buscar la voluntad del Padre es asombroso. Necesitamos buscar la voluntad de nuestro Dios sobre cada decisión, sobre cada circunstancia que se enfrente en nuestras vidas, y más ahora que es necesario tomar tantas elecciones de inmediato, es necesario comenzar con la oración. Ahora vemos a Jesús eligiendo 12 hombres, con 12 hombres fundando el nuevo pueblo elegido de Dios, así como Israel tenía sus 12 tribus, como lo hemos visto previamente. Ahora este nuevo pacto contendría estos 12 apóstoles. La palabra apóstol, enviado, embajador, algo tan sencillo, 12 embajadores que más tarde les veríamos ahí propagando el evangelio a todo el mundo, y de los cuales pues tú y yo somos también aquellos que vamos comisionados en ese sentido. Ahora vamos a continuar al versículo 17. Después de haber sucedido esta elección tan importante, esta forma en la cual Él regresa y los selecciona, dice el versículo 17: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque salía poder de él y sanaba a todos. Dice que él desciende, ahora desciende y se detiene. Dice, descendió con ellos. Ya había elegido a sus 12 discípulos, y el propósito de descender de Jesús fue para precisamente eso, bendecir ese lugar, bendecir esa multitud. No solo les estaba enseñando a sus discípulos a servir a los demás, no solo les estaba enseñando esto, sino también les estaba enseñando la importancia de trabajar en equipo. Jesús va y desciende con ellos, y todo lo que nos describe Lucas pareciera que nos está diciendo, los está tomando en cuenta como ayuda.
Qué misterio tan grande, porque tenemos a Dios hecho hombre, a nuestro Señor Jesús en su capacidad de Dios, pero también de hombre, y lo vemos con ayuda, con estos discípulos, la importancia de hacer equipo. Si tú te das cuenta, como vivimos ahora en sociedad, lo que menos te demanda es que hagas equipo. Ahora la distancia, incluso con las nuevas disposiciones por la pandemia, lo que tratan de buscar es que estés solo, que lleves las cosas solo. Vemos también la vida de congregación, ahora es más difícil agruparnos, quizá al salir o conversar por estas disposiciones, pero la importancia que dejó nuestro Señor Jesucristo a través de esto es estar juntos, es tanto por tu bien como por el bien de la obra, como por el bien de lo que el Señor Jesús tenía y tiene aún vigente para cada uno de nosotros. Por ello, la importancia de no perder la comunión los unos con los otros, el trabajo en equipo, considerarse unos a otros. Ya la mayoría no pensamos en ayuda, sino decimos mejor voy a ver cómo lo resuelvo yo. Pero no, es necesario que recurramos otra vez a buscarnos los unos a los otros, identificar en qué podemos ayudarnos. Ahí en esa unión tan sencilla que Lucas está describiendo, hay éxito. Dice las escrituras que muchos eran traídos y eran sanados, espíritus inmundos eran echados fuera, y también vemos todo esto ocurriendo en una sola región, todos agrupados llevando a cabo la voluntad de Dios. Así que regresemos a esto. Nos ayuda mucho el discernirlo de esta forma, porque así es como veremos éxito tanto en la obra de nuestro Señor Jesucristo como en nuestras vidas mismas. Ahora, si seguimos avanzando, viene un discurso en el cual nos empieza a decir Lucas, que es muy importante. Todos son importantes, pero este tiene una connotación especial y las llama bienaventuranzas o ayes. Continuamos ahí en Lucas 6, ahora en el versículo 20. El versículo 20 nos va diciendo: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y vemos este discurso tan esperanzador que lanza nuestro Señor Jesús, diferente, algo completamente distinto, pero empieza a celebrar, a decir: bienaventurado, qué bueno por aquellos que son pobres. Ahora, ¿por qué refiriéndose a los pobres? Y está hablando no de una pobreza cualquiera, una carencia, sino la palabra que se está utilizando en Lucas, y como la coloca, el contexto, el origen etimológico de esa palabra de pobreza es de alguien que no tiene nada, o sea, absolutamente nada, que se encuentra en la situación más precaria. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres, y en ese momento les entrega el reino, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, ¿por qué un pobre? ¿O qué semejanza encontraríamos con un pobre? Es muy sencillo. Cuando hay una extrema pobreza, cuando hay una extrema carencia en nuestras vidas, no hay ilusión alguna que pueda hacerse sobre la capacidad propia para sostenerse a sí mismo. Y eso es lo que está celebrando nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo: vuélvanse entonces todos pobres, o aseméjense a un pobre. Lo está utilizando y está diciendo: bienaventurada esta condición de aquel que no se hace ilusiones sobre su propia capacidad para lo que sea.
para sustentarse, para alimentarse, para crecer, sobre sabiduría, sobre todo. Y es ahí donde tú y yo tendríamos que recapacitar si realmente puedo decirme de esta forma, puedo llamarme pobre en ese aspecto, en la forma en la cual dependo completamente de Dios, porque es fácil decir yo dependo de Dios cuando hay prosperidad, ¿no? Porque uno se siente seguro, uno voltea a ver la cuenta bancaria, los ahorros, y aunque uno dice gracias a Dios, dices ahí puedo confiar un poco, porque es muy sutil este engaño en nuestras vidas. También cuando tiene que ver con la sabiduría, por ejemplo, bueno, pues yo he estudiado, seguramente se me hará más fácil la lectura, el entendimiento de ciertos conceptos, pero no es así. Dice la Escritura que quien quiera sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, esa es la bienaventuranza que lanza nuestro Señor Jesús. Bienaventurado aquel que no confía en su capacidad, sino al contrario, que dentro de su pobreza vea la dependencia maravillosa hacia Dios. De Él dependo, de Él obtengo todo, absolutamente todo. Y por tanto, ¿qué hace un pobre? Pues busca quién podrá saciarle. Tú y yo somos pobres, busquemos ser saciados por nuestro Dios en todo aspecto, no solo cuando venga una necesidad, sino al contrario, aún en la plenitud. Todo el tiempo la condición de nuestro corazón es: Dios, yo dependo absolutamente de ti, sin ti no tengo nada. Si vemos también cuando dice bienaventurado el hambriento, bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados, utilizando esta semejanza, la bienaventuranza del hambriento. ¿Qué pasa cuando tienes hambre? Busca ser saciado. Lo vemos en determinados aspectos. Puedes tener hambre ahorita, ya que dices, tu necesidad puede estar en: esperemos que rápido Enrique termine esto para salir corriendo a los tacos. Y es un nivel de hambre. Podemos ver otros niveles de hambre en los cuales ya la condición de salud es complicada. Si has visto algunas películas o has leído sobre aquellos que caen o llegan a un naufragio, vemos la necesidad del alimento. ¿A dónde los lleva? A buscar de alguna manera subsistir. Animales, los vemos comiendo insectos de alguna forma. Y en este sentido Jesús está celebrando a quienes centran la similitud de hambre, a quienes se centran en Él, en búsqueda de justicia, en busca de ser saciados, así como un hombre busca el alimento de una forma desesperada. Jesús ahí les está celebrando: bienaventurados, qué bueno aquellos que tienen hambre, porque ha llegado el tiempo de ser saciados, dándoles esa promesa, esa esperanza a aquellos que le busquen, y que le busquen de esa forma desesperada. ¿Qué haces cuando tienes hambre? Dices: ay, espérame, déjame ir a comer algo porque ya hasta me siento mal. De esa forma buscar a nuestro Señor Jesús como un hambriento todo el tiempo. Necesito, ya es hora de buscarte. Ya tienes tus horarios tú de la comida, ¿a poco no? Y pues de esa forma, cuando dices: ay, ya me está dando hambre, ya necesito mi hora de la comida. De esa misma forma, la búsqueda de nuestro Señor, la búsqueda de Dios, el recurrir a Dios en esa manera: bienaventurado porque vas a ser saciado. Que no te baste un domingo, que no te baste un miércoles, o solo conectarte ahí, decir: ay, después lo veo, que no te baste, sino al contrario digas: tengo hambre de regresar. Debería de haber otro servicio, debería haber otro culto, debería haber otro curso, debería de integrarme a otra actividad. La búsqueda constante con hambre de nuestro Señor. Continuamos, dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y esta parte del llanto, cuando tú piensas en llanto, ¿en qué piensas? En un tiempo triste, en un tiempo de tristeza, de lamento. Pocas veces relacionamos el llanto a llanto de alegría, ¿no? Aunque sí puede existir, difícilmente lo experimentamos. Pero el llanto y esta condición denota una necesidad, y que llora conscientemente de que algo falta.
y Jesús está ahí celebrando ese acto consciente, diciendo bienaventurados los que lloran entendiendo su condición o sabiendo cuál es su condición. Nuestra condición distante con Dios debiera traer eso, lamento, el llanto porque lloramos o nos dolemos por el pecado y esa causa del pecado, y por ello la necesidad del arrepentimiento. Y entonces Jesús lo celebra ahí nuevamente y dice: bienaventurado aquel que llora, porque será consolado. También entendamos esto: el tiempo de maldad, el tiempo de situaciones adversas tiene un límite. Y Jesús está lanzando esa bienaventuranza, esa sentencia, ese límite. Dice: bienaventurados los que lloran, porque van a ser consolados. No será para siempre. El mal tiene trazado ya el tiempo en el cual habrá de concluir. Ahora bien, seguimos en adelante y dice las escrituras que él lanza ayes, un lamento. Dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Es precisamente el contraste contra la pobreza que te decía, porque ya hay una seguridad, ya hay una falsa seguridad, y entonces esa falsa seguridad es la que trae una alarma. Dice: ay, pobre de ti. Es como cuando a alguien le dices: oye, pobre de ti, porque vas a caminar por ahí y te puedes caer o te va a pasar algo. Aquí este pobre de ti lo señala primero a los ricos. Ya hay una falsa seguridad, ya eres provisto de otra seguridad que no es Dios. Y dice: porque ya tienes tu consuelo. O sea, ya no habrá para ti ese momento de alegría, de saciarte de esa pobreza. Y de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Señalando que pues aquellos que todo el tiempo han visto por hacerse llegar de esas seguridades, de quizá un apoyo material, dice: tendrás hambre. No recuerdas que Jesús, o lo veremos también en más adelante, cuando dice: yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá otra vez hambre. Está hablando de esa banalidad, de no centrarse específicamente en recurrir a esas seguridades. Y finalmente dice también: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres de los falsos profetas. Y esto en contraste con lo que Jesús estaba o había dicho acerca de la persecución por causa de su nombre. Como lo vemos, lo estaban presenciando ya, la forma en la que los líderes judíos les estaban rechazando, los estaban buscando increpar, y Jesús estaba diciendo: bien, qué bueno, porque esto es lo que viene un cambio radical, un cambio radical en el pensamiento del hombre sobre la concepción de Dios. Viene la revelación de Dios para cada una de las personas, y por tanto su plan de amor. Y entonces con ello Jesús les está diciendo: ustedes están fuera. Y si seguimos avanzando en Lucas continúa dándonos ahí grandes detalles sobre lo que Dios está haciendo y sobre lo que nuestro Señor Jesús está haciendo. Si vamos al versículo 27, continúa Lucas, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orar por los que os calumnian. Después vemos esa enseñanza recurrente que sabemos: al que ponga una mejilla, al que le golpeen una mejilla, que coloque la otra. Y este momento, después de ese discurso de aliento, pero también de precaución que Lucas nos deja ver, ahora le viene esta parte, esta regla, esta forma en la cual Jesús lo expresa sobre el amor. Nos está mostrando la agenda de Dios ahora dentro de este nuevo pacto: es el amor. Y siempre lo ha sido, pero Jesús lo expresa de esa forma. Y no es un amor que no entienda los problemas actuales, sino al contrario. Dios entiende esos problemas actuales, y dentro de su agenda el plan es amor. Y por ello la forma de reaccionar a cada una de las circunstancias o problemáticas que pudieras tener.
empieza a decir amor y amar con el amor de Dios al otro. Y dice, aman a sus enemigos, amen a sus enemigos. Ese es el amor de Dios. Está diciendo, no ames conforme a lo que tu pensamiento te dice o conforme a lo que te hicieron, sino ama ahora con el amor de Dios. Jesús estaba mostrando el amor de Dios. Jesús mostró el amor de Dios y sigue mostrando el amor de Dios a través del amor a sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Y aún así, Él nos amó primero, decidió dar su vida por cada uno de nosotros. Y por tanto, ahora Jesús está diciendo, amen a sus enemigos y cuando ellos te respondan de una forma incorrecta, tú ámalos. Y ama a los que te aborrecen, hazles el bien. La solución, la respuesta a un conflicto. ¿Qué hago cuando alguien me ha hecho algo tan complicado sobre mi vida? La instrucción es, hazle el bien. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, una ecuación sencilla, ¿para qué hacerlo? Lo que todos hacen, es tiempo de hacerlo diferente. Y el estudio a través del Evangelio de Lucas, tú y yo podemos tomar esto de constante para nuestras vidas, porque nuevamente la condición del mundo nos empuja a responder de la forma en la que hemos recibido, de la forma en la que las personas nos hacen a cada uno de nosotros. Pero la agenda de Dios sobre la vida del hombre es amor. Responde con el mismo amor, responde en misericordia, haz misericordia. ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros? Pues en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el tiempo su misericordia está en favor de nosotros y nos llama de esa misma forma a responder en misericordia, amar con el amor de Dios, un amor sacrificado, un amor que cuesta. Amar a alguien que te hace todo el tiempo el bien, pues no cuesta nada. Pero ¿qué tal cuando ya te causó problemas? ¿Cómo amar a alguien en esa condición? Pero hay que amar con este modelo que Jesús nos está dando. Continúa también hablando ahora de resultados. Lucas empieza a hablarnos de resultados. Dice en el capítulo 6, en el verso 43. Ahora nos encontramos con una enseñanza de nuestro Señor Jesús sobre el fruto y dice el verso 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Entonces esta enseñanza llega a cerrarla en este sentido, diciendo qué será lo que denotará realmente que Dios está en ti. Está dándole en la torre totalmente a la apariencia de los fariseos, de los judíos, de aquellos que guardaban esas ropas, esas maneras. Y ahora está hablando por sus frutos los conocerás, o sea, por lo que había enseñado antes, por este amor, por esta forma de responder el mal con bien, por esta manera seríamos conocidos. Los árboles son conocidos así por el fruto. Y dice o continúa diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es importante en este sentido seguir destacando la forma en la cual nuestro Señor Jesús habla nuevamente del corazón. Y Lucas nos deja ver sobre la importancia de Jesús en este acto y la importancia de Dios sobre el interior del hombre, más allá del exterior. No, Jesús no llamando al rompimiento de la ley en ese sentido, sino al contrario, al cumplimiento de esta a través de lo correcto, a través de la forma en la cual Dios querría que fuera hecho. Por eso nuestro Señor Jesús de esa manera lo acota o lo representa. Ahora vemos también en Lucas estas particularidades que él va señalando. Después de estas bienaventuranzas,
después de esta regla que hace sobre el amor a los enemigos, ahora pasa a la parte sobre el juicio. También lo vemos, o él refiere que en palabras de nuestro Señor Jesús, previo acerca de los frutos, dice que o llama al no juicio, sino al contrario, implica o da una enseñanza muy rápida sobre cómo podría guiar a alguien, a una persona lastimada del ojo, ¿no? Dice sacar la paja del ojo, dice como si tú tienes una igual, vas a ayudar al otro. Y en ese sentido tú y yo podemos entender esto, cómo es necesario mirar nuestra condición primero, lejos de mirar la condición del otro. Al contrario, ahora somos llamados a la justificación del otro, al contrario, justificar la condición del otro y decir Dios tiene oportunidad también para esa persona. Ahora cambiar el juicio que hacían, por ejemplo, estos líderes religiosos bajo la ley, cambiar el juicio de decir estás condenado, al contrario, a ver en cada persona la oportunidad de Dios de salvación y de restauración. Justificar las acciones del prójimo ayudará mucho a que tú y yo podamos ver a las personas bajo la forma en la que Dios las ve. Si yo justifico al otro, lo veo en esa condición y digo, no te conoce Dios, no sabe ni lo que está diciendo, en lugar de airarme ahí de oye, ¿por qué dices esto? ¿Por qué estás opinando aquello? Sino al contrario, ir en ese sentido y llegar a Él, acercarnos a Él y decir, bien, te puedo ayudar, te puedo dirigir. Después vimos la porción que te decía de los frutos y pasamos a la parte final de Lucas 6, denominada como los 2 cimientos. Lucas nos empieza a decir aquí un cuestionamiento que Jesús hace: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué semejante a un hombre que al edificar casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Continúa diciendo, mas el que oyó y no hizo, semejante es un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así es como cierra este detalle Lucas en su capítulo 6, ya me estoy yendo 10 adelante, perdón, en su capítulo 6, y el ensamble total de tanto lo que estaban enfrentando, desde que les enseña sobre el día de reposo y él como el Señor del día de reposo, y como este mensaje de que los lleva ahí a que sanen a las personas, les enseña la importancia del trabajo en equipo, y luego de ahí el discurso tan imponente de esperanza, de las bienaventuranzas y los ayes, y posterior a ello lo encontramos ahí también señalando sobre el juicio, más adelante sobre los frutos. Y este ensamble total de enseñanza viene a cerrarse con esto: ¿qué haremos frente a las palabras? ¿Qué haremos frente a las enseñanzas? Y otra vez ataca el exterior y se dirige al interior, porque dice, no basta que estés y digas sí, aleluya, Dios te bendiga, no falta que en tu exterior me llames Señor, Señor, si en tu interior realmente no gobierno. Jesús les está diciendo, y no solo está increpando esta parte de ay, hipócritas, o no, que no sea solo de apariencia, sino les está diciendo, es evidente que si tú no lo haces así, si no ocurre en tu interior, entonces no hay éxito. Y pareciera risorio el ejemplo que ocupa, pero les dice, les voy a decir quién es. O sea, les voy a decir quién es el que me obedece. El que me obedece es alguien sabio, es alguien inteligente, es alguien cuidadoso, es alguien que cuida de sí mismo, es alguien que hace un cimiento firme, algo fuerte en donde estar parado. Y si viene una tormenta, entonces ha construido su casa en algo que está súper firme, y la tormenta va a llegar con su fuerza, va a golpear, va a intentar hacer, o si es el desbordar quizá de un río, de un cauce, pues va a intentar llegar hacia donde va, pero la casa no va a moverse, no va a caerse.
porque está puesto sobre la roca. Allí es la clave del éxito. ¿Sobre qué estamos construyendo? Si hoy todo el mundo, toda la corriente, incluso hasta en las iglesias o en la corriente religiosa, se ha permeado el éxito sobre las posesiones y las grandezas y las prosperidades, pero aquí Jesús está diciendo no, el éxito es una persona y soy yo. Jesús está apuntando a sí mismo y dice: ven, construye aquí, este es un lugar seguro. Si tú construyes en tu tradición, si tú construyes en lo que crees, en la experiencia, en tus negocios, si tú construyes sobre eso, cuando venga una inundación, cuando golpee algo fuerte, no vas a estar bien parado. Haría esta pregunta, o me incluiría en ella: ¿estamos parados en cimiento firme? Si hoy viniera otra pandemia, la que está vigente, pero si viniera alguna otra circunstancia, ¿en qué hemos construido? ¿En qué nos hemos cimentado? Podrían quitarnos todo y a pesar de ello estar bien parados sabiendo que estamos en un lugar seguro. O bien, dice, el que no pone en práctica mis enseñanzas, el que no pone en práctica todo esto que he dicho. Lucas nos deja ver que eso dice, es como alguien que construyó en la arena, en la tierra, sobre tierra, y está ahí su construcción y probablemente se ve hermosa, pero cuando viene una tormenta, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que ocasiona? Y hay muchos que hemos a lo largo de nuestra historia de cristianismo, comenzamos construyendo bien, pero luego nos olvidamos del fundamento. Y es tiempo de recurrir otra vez a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y verlas de esta forma integral, como lo hemos estado haciendo miércoles tras miércoles a través de sus enseñanzas. Ahora los domingos con esta serie de estudios tan interesante de ser enseñados a hacer las cosas como Él nos ha mandado. De esta manera realmente encontraremos una vida exitosa, una vida productiva, y con ello daremos a conocer a los demás que el reino de Dios es una realidad. Así que en este sentido, si tú vas viendo cada una de las enseñanzas que Jesús está haciendo, son enseñanzas radicales que tienen el propósito del bienestar en la vida del hombre. En absoluto es restrictiva, al contrario, nos da a conocer la libertad plena. Sin Dios, sin Cristo, ninguna persona se puede decir libre plenamente. Ninguna, porque no conoce la libertad. Aparentemente creerá que está haciendo algo importante o algo grande, pero en realidad dice, está construyendo sobre la tierra. Bienaventurado tú que con conflictos, con circunstancias, con situaciones, estás aquí, perseveras una y otra vez y vienen las tormentas y continúa firmándose tu casa, porque estás cimentado en el lugar correcto. Lucas continúa ahí en el capítulo 7, quizá por tiempo no logremos recorrerlo a profundidad, pero continuamos viendo sanidades. Jesús sanando a un siervo de un centurión, o sea, haciendo no solo sanidades sobre los judíos, sino yendo hacia los gentiles, y más aún haciendo un favor a un centurión, poniendo prácticamente ahora enseñándoles a sus discípulos no solo lo que dijo, eran palabras, sino venían acciones. En esa sanidad con el siervo de este centurión, este hombre ni siquiera quiere acercarse a Jesús, le dice, no soy digno. Conoces esa historia, es objeto de muchas enseñanzas, pero vemos a Jesús poniendo en práctica esto que ha enseñado. ¿Qué haría un centurión o qué pensarían de un centurión los judíos? Alguien abominable, alguien violento, alguien a quien no tendrían que acercársele. Un centurión sería quien estaría imponiendo el castigo más tarde a nuestro Señor Jesucristo, alguien que le haría mal.
Él haciéndole un bien, y este hombre siendo cambiado, siendo transformado a través de este acto, diciendo: no soy digno, pero soy un hombre de autoridad, y yo reconozco tu autoridad, y si tú solo dices la palabra, esto sanará. Fíjate todo lo que desata una acción. Una acción como el Señor lo estaba diciendo, responder con amor. El amor era lo que estaba moviendo a nuestro Señor Jesús a estas sanidades. Ahora también vemos la resurrección ahí en Lucas 7. Más adelante es resucitado el hijo de una viuda. La forma en la cual se expresan a través de este acto, de esta resurrección. El versículo 15 nos lo deja ver. Dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La iglesia, debemos de ver la necesidad profunda de continuar propagando el evangelio. No es tiempo de quedarnos sentados. La pandemia pareciera que dejó a las iglesias atolondradas y diciendo: no, es que no nos podemos mover, es que no nos podemos reunir, es que no podemos predicar el evangelio. Pero fíjate, una resurrección lo que hizo que ocurriera, la gente dice que tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Y quizá no vas a ir y vas a orar por un muerto y vas a sanar, pero ¿cuántos de nosotros, nuestra condición no fue de muerte? Yo creo que de todos. Nuestra condición era de muerte y Jesús nos ha llamado a vida. Imagínate seguir dedicando tiempo por aquellos que no conocen a nuestro Señor, y en algún momento verles entrar por esas puertas, verles leer y escudriñar las escrituras, verles cambiar de vida. Eso es asombroso. Hoy el mundo tiene que seguir teniendo temor acerca de cada una de esas resurrecciones, que digan: yo lo conocía, yo conocí a aquel, yo sabía lo que hacía y lo que ahora no hace. Y no es a causa de una religión o porque lo prohíbe una religión, sino es a causa de que sirve a su Dios. ¿De qué forma lo llevamos a cabo todas las cuestiones de Dios? ¿Con qué seriedad la llevamos a cabo? Todo eso hará que se extienda, como dice aquí, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Continuamos también avanzando en lo que Lucas nos va describiendo. Son enviados algunos mensajeros de Juan el Bautista. Recuerda, Juan el Bautista ya es llevado a la cárcel, y Juan el Bautista todavía tiene dudas, ¿no? Tiene una cierta interrogante y manda unos mensajeros a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. Lo hace de una forma muy educada, muy tranquila. Le dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús responde de una forma padrísima: por frutos conocerás esto. Nuevamente poniéndoles esta claridad y diciéndole: vayan y díganle lo que está ocurriendo, vayan y díganle lo que están viendo. Y la respuesta de Jesús es esa, en ese sentido. Si avanzamos también a la parte final, vemos en el capítulo 7 de Lucas cómo es que se cierra este capítulo, y es Jesús llegando al hogar de Simón, un fariseo, alguien a quien también tendría que resistirlo. Ahora está llegando a su hogar a enseñar nuevamente, a ocuparse de él. ¿A cuántas vemos un Jesús incluyente y preocupado por cada una de las personas? ¿Cuántas veces nos damos como cristianos esa libertad para ir con aquellos que se resisten a recibir de Dios, o a quien se niega a hablar de Dios? Es sencillo de organizar hasta una comida porque nos llevamos bien y decimos: puedo comer en tu casa, y nuestras pláticas son acerca de nuestro Señor Jesús, etcétera. Pero ¿cuántas veces tú y yo tomamos esa disposición de ir a un lugar donde sabemos que no, es que ahí desde que diga voy a orar por mis alimentos, todos me van a empezar a decir que por qué,
qué, que eso ya no, que está mal, que es fanatismo. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a entrar a un lugar y enseñar con nuestra conducta, a través de nuestros actos, con claridad, de una forma con templanza, pero también con mucha sabiduría? Y vaya, Lucas proporciona un detalle muy amplio en este sentido, o en esto que ocurre en la casa de Simón, pero por tiempo no lo vamos a tocar a profundidad. Solamente quiero cerrar esta noche con esto. Si tú te das cuenta, cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, así como esas sanidades, van teniendo un propósito en lo que Él va mostrando en este momento y que Lucas señala a detalle. Y cada una de estas promesas, cada una de estas sanidades, cada uno de estos consejos sigue vigente. Por eso la necesidad de Lucas de tenerlo a detalle, de llevarlo a la obra, ser inspirado por el Espíritu para plasmar esto, porque seguiría vigente. ¿Por cuánto tiempo? Está vigente y está a nuestro alcance. Necesitamos volver a ser parte de la historia, volver a ser parte de Jesús, caminar con Jesús a través de estos estudios, de esta lectura, ir de su mano nuevamente, no verlo de lejos, porque si tú y yo empezamos a ver esto de lejos, comenzamos a construir sobre la tierra. Así que quiero invitarte a que al salir de aquí sigas con esta visión de construir sobre cimiento firme. Estás haciendo lo correcto y continúa trayendo a más para que en todo lugar se sepa acerca de este Dios de amor, este Dios de plenitud que sigue sanando, que sigue prosperando, que sigue ocupándose de cada uno de nosotros hasta el día de su retorno. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por la sabiduría que hallamos en cada una de tus enseñanzas, porque con claridad nos llevan de la mano a tu voluntad. Y sabedores de nuestra condición, en algún momento muertos, Señor, en algún momento de nuestras vidas y en todo momento apartados de ti, en esa condición de muerte, tú nos llamaste a vida. Señor, cuando hemos estado en condiciones distintas a las que estamos hoy, aún tú has permanecido. Conocemos tu fidelidad, experimentamos tu fidelidad y sabemos en todo momento que de acuerdo a tu fidelidad tú respondes sobre nuestras vidas. Así que te pedimos que no olvidemos esto. Que no olvidemos que por nuestros frutos seremos conocidos. Que no olvidemos, Señor, que debemos pagar el mal por bien. Señor, ayúdanos en todo momento a recordar siempre tus enseñanzas, a ser sabios, a estar construyendo sobre la roca. Apártanos de construir sobre banalidades, apártanos de estar mirando solamente lo que ofrece el mundo. Tú mismo rechazaste la gloria de este mundo por causa de lo que vendría. Así que afirma la visión de cada uno de los presentes para que puedan guiar a otros. Ayúdanos a quitar la paja de nuestro ojo para poder ayudar a otros a quitar la suya y que puedan verte. Nuestra oración en esta noche es muy simple, pero es con toda honestidad. Queremos estar, así como Lucas describe finalmente esta mujer, despojarnos de lo más precioso. Despojarnos de este perfume, despojarnos de lo que le damos más valía y ponerlo a tus pies diciendo: tú nos bastas, solo tú nos bastas. Somos pobres y dependemos profundamente de ti y dependemos de todo de ti. Así que déjanos honrarte en todo tiempo y en todo momento y que podamos continuar diciéndole al mundo que tú continúas resucitando a aquellos que están en muerte, que tú has reconciliado al mundo contigo y que ofreces una vida llena de éxito, Señor,
una vida llena de éxito en este lugar, pero sobre todo una vida eterna en adoración delante de ti. Te damos gracias en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Hay que continuar perseverando en el Señor.